Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y programas literarios. Hoy vamos a reflexionar brevemente sobre un aspecto, sin embargo, sustancial para el narrador, el cual es, ni mucho menos otro, el del conflicto. Porque alguna vez has sentido que cuando estás escribiendo tu historia, pese a que cuidas los diálogos, cuidas la trama, cuidas los personajes, cuidas los recursos. Sin embargo, parece que sencillamente estuvieras haciendo una descripción nada más, que no tiene chispa, que no tiene vida, que no tiene alma la historia. Bueno, es labor del escritor y también en buena medida una consecuencia natural del ejercicio del lector descubrir o no si el conflicto está bien implementado. Es decir, toda vez que el conflicto es el motor principal de la historia porque mantiene la atención de las fuerzas narrativas. Es una herramienta y es una también estrategia para mantener la atención del lector, que puede descubrirlo o no, pero que por regla general su poder de persuasión va disminuyendo en su poder, sobre todo en cuanto a la atención, ¿cierto? La capacidad o más bien la voluntad de entregarse a una historia, se va desvaneciendo porque sencillamente esa historia no le interesa. Pero esto, ¿por qué sucede? Vamos a hablar muy rápidamente de este aspecto porque hay bastante que profundizar. Sin embargo, ¿qué es lo primero que podemos decir? Lo primero es definir el conflicto, ¿cierto? Podía definirse el conflicto como el motor de la historia, como la razón instrumental y la razón al mismo tiempo el ser de la historia, porque es el que define cuáles son las fuerzas que hay en juego dentro de la historia y es el que logra mantener el interés del lector. Vamos a hacer esto con dos novelas creo que ampliamente conocidas por todos, porque están inclusive dentro del ciclo escolar. Pues no sé, déjenos también en comentarios si estuvieron en su país, no porque sean novelas escolares en sí, en una acepción peyorativa, sino que son de amplia difusión y completamente distintas entre sí, pero vamos a rescatar un poco el conflicto como motor. La primera sería la metamorfosis de Frank Kafka y la segunda, el túnel del escritor argentino Ernesto Sábato. Entonces vamos a ver en esas novelas, pese a las diferencias de orden técnico y de orden estilístico que hay entre estos dos grandes escritores, vemos que el conflicto lo tienen como elemento en común. Entonces, lo primero que hemos dicho, el conflicto es el motor de la historia, es la razón de ser, es la causa motiva del relato. Implica, por tanto, una importancia cardinal y además implica una serie de fuerzas que están en tensión. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando usted comienza a leer, por ejemplo, El túnel? Desde las primeras líneas, el personaje confiesa que él es el pintor que pues, le quita la vida a María Iribarne y usted ya sabe qué fue lo que pasó, pero ¿por qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién era la mujer asesinada? Toda esa serie de cosas usted no la sabe. Es una novela que va en retrospectiva, pero no por eso pierde interés. En la metamorfosis que comienza en media res, en medio de la cosa, Gregor aparece transformado en un insecto y Kafka no nos da nunca un motivo, por lo menos en una lógica explicativa tradicional de eso, pero ahí está planteando la semilla del conflicto. Uno quiere saber qué sucedió. Entonces lo primero es, dentro del conflicto, determinarlo como motor de la historia, ¿cierto? ¿Cuáles son las motivaciones del personaje, ¿cierto? ¿Cuáles son esas fuerzas que debe superar y con las que lucha? Ya sean internas por su propio carácter, que es el caso de Pablo Castel en El túnel, ya sean externas por su propia condición o más bien por su nueva condición, como es el caso de Edward Sansa en La metamorfosis. Pero sea cual fuera el caso, nos damos cuenta que hay una tensión, ya sea interna, externa o metafísica, simbólica, si hablamos de pronto del bien y del mal, en otras novelas, ¿cierto?, contra las cuales el personaje debe luchar para cumplir un objetivo, que eso tiene que ver con el programa narrativo del personaje. Es decir, entonces vamos enlabonando los elementos. El personaje tiene un programa narrativo, sí, una función dentro de la obra, pero ese programa narrativo, para ser convincente, para tener poder de persuasión, es decir, de atracción, de atención sobre el lector, tiene que ser interesante, tiene que ser creíble y en algunos casos tiene que ser trascendente para ciertos tipos de lectores.
no necesariamente más avesados, pero sí con otros intereses. Entonces, que tengamos eso muy en cuenta a la hora de generar los conflictos, porque hay conflictos. Ahora, otra situación que muchas veces nos sucede cuando ya tenemos en cuenta que el conflicto no es una mera sucesión de hechos, una especie de crónica o de narración, sino que tiene unos elementos internos, una dialéctica, una tensión entre fuerzas opuestas, también nosotros entender que como es el motor invisible del relato, debe haber algún tipo de resolución de ese conflicto, pero no puede ser una resolución sencilla, fácil, porque entonces el conflicto pierde su razón de ser. Por ejemplo, de vuelta con estas novelas. Es decir, si todo hubiese sido un sueño de Gregor Samsa y se hubiese despertado, hubiese abierto la puerta y se hubiese ido a tomar el tren, pues esa novela no habría pasado a la posteridad. Cierto, una persona tuvo un mal sueño, amaneció convertido en un enorme insecto, pero después se da cuenta que fue un sueño y nada más. Entonces no se puede resolver fácilmente. Vean todo lo que sucede a lo largo de ese ciclo de vida de Gregor Samsa y cómo se desarrolla el conflicto con su padre, con su madre, con su hermana, inclusive con las personas, pues los huéspedes que tienen allí la familia. Y todo eso se desarrolla, no se resuelve fácilmente. Entonces tengamos en cuenta que sí, es una oposición de fuerzas y de intereses, pero que no se resuelve fácilmente. Ahora, la tensión también debe ir aumentando de manera progresiva, que el conflicto se multiplique, se enrarezca inclusive, se complique, cambie de forma, porque si es muy lineal también eso genera una pérdida de interés por el lector. Por ejemplo, cuando usted lee el túnel, si ustedes mal no recuerdan, cuando comienza la forma en la que ellos personajes se conocen, cómo ella aprecia un detalle en la obra del pintor Pablo Castel, cómo él la busca después, ¿cierto? Sin ningún tipo de dato, de manera, porque no había Facebook, no había WhatsApp, no había nada de esas cosas que tenemos ahora, esas herramientas. Entonces la sola forma como él la logra encontrar, ya de por sí mantiene nuestro interés como lectores. Y también hay que ver, es importante, que ese conflicto revele el alma del personaje. ¿Quién es el personaje? Porque el personaje, en la medida en que se acerca más a nuestra experiencia como personas, se hace más real. Por ejemplo, nos damos cuenta, pese a que la metamorfosis no de una manera directa aborda ese entretejido de relaciones, nos damos cuenta que inclusive, y al principio, es el primer conflicto, que Gregor tiene, que es tratar de salir de la habitación para, aún en su forma insectoide, estar en la estación a la hora en la que él debía llegar. Él inclusive en su propia casa está aislado del resto de la familia y eso se ve en la puerta, ¿cierto? O sea, la puerta deja de ser un mero objeto, por decirlo, con una función puramente instrumental o práctica y se convierte también en un símbolo, ¿cierto? De esa separación que hay de entre Gregor Samsa y el resto de su familia, los intereses que tiene cada uno y pese a que no es una novela que los explora a fondo con los elementos que da, ya usted también se da cuenta. Entonces allí vemos muy rápidamente, porque vamos a igual seguir tratando este tema, de todas maneras, lo importante es para recapitular, crear un conflicto, es decir, una tensión narrativa, una dialéctica entre los intereses del personaje o de los personajes entre sí, que no sea superado fácilmente, o sea, que sea un obstáculo que tenga peso, que vaya aumentando de manera progresiva para irnos permitiendo ver cómo ese conflicto también no se resuelve fácilmente y que además se va complicando, se va multiplicando, va mutando de forma y que nos diga algo del personaje. Porque tanto en la metamorfosis como eh, en el túnel vemos la personalidad de ambos protagonistas. Es decir, y sin necesariamente apelar a una visión psicologista de los mismos, pero la logramos ver. De todas formas, nos interesa saber qué piensas tú como escritor o como lector, cómo percibes el conflicto, cómo creas el conflicto. Déjanos por favor tu opinión, suscríbete al canal, comparte el contenido, también comenta, que es bastante importante para nosotros en este ejercicio de retroalimentación. No siendo más por el momento, como siempre un gusto, nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.